Puntos clave de la diabetes gestacional. Bueno, vamos a iniciar con este tema definiendo qué es la diabetes gestacional. Va a ser una intolerancia a los carbohidratos que se va a conocer por primera vez durante el embarazo. Pero tenemos que hacer una distinción entre una diabetes gestacional y una diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional va a ser una diabetes que ya existía antes de la gestación y que simplemente fue identificada durante el embarazo. Y una diabetes gestacional sí va a ser una diabetes generada por los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, diabetes gestacional, lo clásico es que se tiene que identificar después de las 24 semanas de gestación. Y la diabetes pregestacional se va a identificar obviamente a menos de 24 semanas de gestación. Entonces, recordemos que la diabetes pregestacional es una diabetes que ya existía y que fue identificada durante el embarazo. Lo malo o lo importante de la diabetes pregestacional es que va a dar alto riesgo para la diabetes gestacional, va a ser un factor de riesgo importante. Entonces, muy importante conocer eso. Recordemos nada más que el parecido que esto tiene con la preeclampsia, la cual tiene que ser diagnosticada después de las 20 semanas de gestación. En este caso es 24, en la preeclampsia son 20. Bueno, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para esta? Es muy importante conocer estos porque, bueno, va a tener su especial importancia a la hora de hacer el tamizaje. Entonces, los factores van a ser que tenga más de 30 años, que tenga historia previa ya de diabetes, como ya lo vimos, una diabetes pregestacional nos predispone, que tenga un IMC de más de 30. Entonces aquí ya vimos la regla de los 30, ¿no? Y a lo mejor también el antecedente heredofamiliar de, pues que ya haya habido algún familiar directo con diabetes gestacional o el mismo antecedente de esta misma paciente con diabetes gestacional en un embarazo previo. Esos van a ser nuestros factores de riesgo. La etiología va a ser, ya vimos, cambios fisiológicos del embarazo, pero concretamente una hormona que va a ser el lactógeno placentario. Esta es una hormona diabetogénica que va a ser la responsable o la principal responsable de la diabetes gestacional. El diagnóstico vamos a hacerlo en dos partes. Entonces vamos a hacer un tamizaje, que igualmente el tamizaje se va a realizar en dos partes. Vamos a hacer un tamizaje en cada consulta antes de las 13 semanas de gestación. O sea, tiene que ser en cada consulta, pero en la guía de práctica clínica lo maneja antes de o una toma de glucosa antes de las 13 semanas de gestación. En esta toma de glucosa lo que vamos a hacer es una glucosa en ayuno que si encontramos alterada o en valores de diabetes, no vamos a considerarlo una diabetes gestacional. Como ya lo vimos, tiene que estar después de la semana 24. Si está, obviamente, antes de las 3 semanas de gestación y se encuentra alterado, vamos a diagnosticar diabetes pregestacional. Importante esto, ¿no? Entonces, cualquier diabetes que se diagnostique antes de las 24 semanas de gestación va a ser diabetes pregestacional. Si se diagnostica después, ya podemos hablar de diabetes gestacional. ¿Y qué otro tamizaje vamos a tener? Vamos a tener un tamizaje a las 24 a 28 semanas de gestación. Y este tamizaje va a cambiar si hay o no factores de riesgo. Entonces, este tamizaje se va a realizar con curvas. Pero no a todas las pacientes les vamos a realizar curvas. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos un tamizaje antes de las 13 semanas de gestación, o si quieren verlo así, antes de las 24, con glucosas en ayuno en cada consulta que se la realice a la paciente. Si sale esto alterado, diagnosticamos diabetes pregestacional. Y vamos a tener un tamizaje a las 24 a 28 semanas de gestación con curvas. Entonces, son dos tamizajes distintos. En el caso de, estas curvas ya dije, no se van a realizar a todas las pacientes, se van a realizar dependiendo los factores de riesgo que tenga la paciente que ya vimos en esta parte de acá. Entonces, si tiene un bajo riesgo, es decir, no tiene factores de riesgo, entonces no, factores de riesgo es igual a bajo riesgo, vamos a realizarle una glucosa en ayuno. Si esta glucosa en ayuno sale en más de 92, vamos a realizar una curva de tolerancia a la glucosa oral y vamos a realizar también una hemoglobina glucosilada, entonces HbA1c. Eso va a ser lo que hagamos. Y si por el contrario, sí tiene factores de riesgo, va a ser un alto riesgo de diabetes. Y aquí vamos a pasar directamente a la curva de tolerancia oral a la glucosa.
Esta es la forma en la que vamos a hacer nosotros nuestro tamizaje. Pasamos ahora a los valores de nuestra curva de tolerancia. Vamos a tener dos distintas curvas de tolerancia. Una pues curva que va a realizarse en un paso y otra en dos pasos. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. De un paso, lo que vamos a hacer es vamos a medir primero la glucosa en ayuno, después le damos a la paciente 75 gramos de glucosa y después vamos a medir la glucosa a la hora y a las 2 horas. Eso va a ser de un paso. Y en el caso de la de dos pasos, vamos a realizar primero una glucosa que vamos a medir después de dar 50 gramos. Entonces glucosa post 50 gramos de glucosa. Si esta glucosa sale en más de 140, esta medición de glucosa sale en más de 140, vamos ahora sí a pasar a el paso 2. Entonces este es de dos pasos. El primer paso es dar 50 gramos, medir la glucosa. Si salen más de 140, pasamos al segundo paso, el cual es dar 100 gramos de glucosa, no sin antes medir la glucosa en ayuno. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Damos 50 gramos al paciente de glucosa y le medimos la glucosa. Si sale en más de 140, ese sería el primer paso. Y pasamos, si sale en más de 140, al segundo paso. En el segundo paso vamos a medir la glucosa en ayuno, vamos a dar 100 gramos de glucosa y luego vamos a medir la glucosa a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Esta es la forma y las distintas curvas que vamos a tener. Entonces, bueno, y estas mismas curvas van a tener distintos valores, ¿no? Entonces, distintos valores que nos van a dar el diagnóstico. Con que encontremos uno de estos valores alterados, hacemos nosotros y se encuentre en recordemos, más de 24 semanas de gestación, vamos a hacer nosotros el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, vamos a tener valor de glucosa al azar, un valor de más de 200, hace el diagnóstico. Glucosa en ayuno de más de 126, hace el diagnóstico. A la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a la hora de más de 180, a las 2 horas de más de 155 y a las 3 horas de más de 140 hace el diagnóstico. Y también tenemos el diagnóstico por hemoglobina glucosilada, que es de más de 6.5, hace el diagnóstico de diabetes. Entonces recordemos, 1 alterado es igual a diagnóstico de diabetes de diabetes gestacional. Y bueno, en cuanto al de esto nos pasaríamos ahora sí al tratamiento. Entonces, para el tratamiento tenemos que conocer las metas. Y como metas tenemos menos de 95 en ayuno, menos de 95 en glucosa en ayuno y menos de 120 a las 2 horas. Entonces recordemos, a las 2 horas es más de 155 y como meta es menos de 120. Ahora, nuestras líneas de tratamiento van a estar enfocadas en un tratamiento de estilo de vida y un tratamiento farmacológico. La primera línea, obviamente, va a ser los cambios en el estilo de vida, donde vamos a tener dietas con cierto número de calorías, para lo cual tenemos que solicitar una interconsulta a nutrición. Y también vamos a tener que dar o decirle a la paciente que haga ejercicio durante 30 minutos al día. Pasamos ahora al tratamiento. Eso es el tratamiento en el estilo de vida. Y pasamos así al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, la primera línea en el tratamiento farmacológico es dar insulina. Entonces, esa va a ser nuestra primera línea, insulina. Como segunda línea, o no como segunda línea, sino como alternativa, tenemos la metformina. La metformina solo la vamos a dar en caso de que la paciente ya la tomara antes. A lo mejor si tenía diabetes, síndrome de ovario poliquístico o alguna patología que le hiciera tomar metformina, damos la metformina, o si la paciente rechaza la insulina. Esas van a ser nuestras dos indicaciones para dar metformina. Si no, siempre vamos a dar antes la insulina NPH. Y la metformina la vamos a dar únicamente después de las 20 semanas de gestación. Entonces, después de 20 semanas de gestación ya podemos dar metformina. Como vimos, insulina NPH va a ser nuestra primera línea y la vamos a dar en tercios. Entonces vamos a dar 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. Esa es la forma en la que vamos nosotros a dosificar la insulina.
Y también vamos a ver criterios de hospitalización. Entonces vamos a hospitalizar en caso de que encontremos glucosa en ayuno de más de 140, glucosa a la hora postprandio de más de 180, complicaciones de la diabetes como un estado hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética, etcétera, hipoglucemia de menos de 60 o inestabilidad metabólica, que se va a definir como que de repente tenga una hipoglucemia de menos de 160 y de repente pase a valores de más de 300. Eso es inestabilidad metabólica y es un criterio de hospitalización en la diabetes gestacional. Y como consideraciones extras tenemos que mantener la glucemia en el trabajo de parto entre 72 y 140. Vamos a realizar después del parto, ya 1 a 3 años después del parto, una curva de tolerancia a la glucosa oral para ver si la paciente tiene o no diabetes. Y también para retirar el tratamiento en el puerperio, nada más tenemos que ver si se controla o no la glucosa en este mismo. Y si se controla, quitamos el tratamiento. Y eso sería todo en cuanto a nuestra diabetes gestacional. De este lado está el apunte. Muchas gracias.